tanta maldad, nos comentan los amigos, los familiares, lo vemos en las redes sociales, hay tanta maldad que uno dice, ¿a dónde va a terminar esto? Pero no solamente eso, sino que también se va haciendo la conciencia cauterizada, que ya ya todo se le hace normal. Lo que hace unos 10 años usted se sorprendía de ver, ya ahora ya lo mira normal, ya ni cuenta se da. De alguna forma nos ha ido captando la atención y absorbiendo, y dejamos pasar estas cosas. Ahora este libro presenta, hermanos, un cuadro donde este hombre que vivió durante los últimos años del reinado de Israel o de Judá, antes que fuera llevado al cautiverio a Babilonia. El aumento de la maldad en esa ocasión, la idolatría, las injusticias, todo lo que estaba ocurriendo le parecía a Habacuc como que si a Dios no le importaba nada. Especialmente ellos que siendo el pueblo del pacto. Entonces, ya las 10 tribus habían sido llevadas cautivos hacia Asiria y 2 quedaban en pie en el sur, en Judá. Pero la maldad de este rey que gobernaba, los sacerdotes que eran los responsables de llevar la delantera o liderar en lo espiritual, también se habían hecho, como decimos ya por mi tierra, del ojo pacho, ¿verdad? Es decir, no denunciaban la maldad. Joacín, este que reinaba en Judá, Jeremías de hecho había dicho de él que sus ojos y su corazón son solamente para la avaricia y derramar sangre inocente, y para opresión y hacer agravio. Había abusos laborales, había abusos en la esclavitud, había abusos en todos los aspectos, en todos los estratos sociales de Israel había abusos. Y Habacuc estaba muy abatido, tenía ese problema. Ahora, cuando usted mira el libro de Habacuc, a diferencia de los otros profetas que hablan a Israel, hacen una denuncia, en este caso Habacuc es el personaje que no está hablándole a Israel. Es la persona que se postra en oración y empieza a preguntarle a Dios. Todas sus palabras van dirigidas más que todo de una forma personal. Es una lucha que él estaba teniendo. Es como cuando tú miras tanta cosa que no te parece y dices, Señor, y más que todo cuando hablas con creyentes de las situaciones que están pasando y algunos creyentes toleran algunas cosas porque ya la prensa, la media ha hecho poner en la mente que aquello es aceptable, porque es parte del derecho, ciertas acciones que toman algunas personas, porque hoy en día al pecado se le llama el derecho a hacer, o el derecho a pensar, o el derecho a tener. Pero no nos damos cuenta y se nos olvida observar que a esas cosas la Biblia le llama pecado. Y hay cosas que a veces tienes que ponerte a pensar lo difícil que es a veces aceptar estas cosas. Un ejemplo, en el pasado, en la antigüedad, antes que Cristo viniera, el adulterio era penado por el hecho de consumirlo. Cuando Jesús llega, ya no solamente por consumirlo, con solo el hecho de que tú mires y pienses, ya has cometido adulterio. O sea, es para que ver lo que Dios piensa de aquello. Hoy en día ya ni siquiera se quiere mencionar eso. No, es mi libertad de tomar decisión con quien yo quiera estar. Ya no se le llama así. ¿Pero por qué ha pasado eso? Porque se ha redefinido el matrimonio. El haber redefinido el matrimonio ha botado todos esos conceptos bíblicos, estos conceptos morales, a la basura. Pero ahora es normal que lo veamos en la sociedad. Usted está teniendo problemas matrimoniales y va a un terapeuta seglar que no tenga principios morales cristianos, lo primero que le va a decir, ¿y para qué están luchando tanto? Cada quien por su lado, haga su vida.
que él busque a la que le gusta y que ella busque al que le guste. Así es que Habacuc estaba viviendo en una situación donde él afligía su alma de día en día por la maldad que había en su entorno. Para él tratar de creer en Dios, ¿verdad? Y él decía, ¿cómo es posible que Dios permita todo esto? Se convierte pues entonces el libro de Habacuc en un problema que ahora él está cuestionando a Dios. Ahora, ¿es válido hacerlo? Sí, hermanos. Si lo hacemos con reverencia, sí. Con respeto, sí. Podemos cuestionar a Dios, porque el Señor le va a responder. Pero si no lo va a hacer con respeto, mejor no lo haga. Tenemos que acercarnos en oración. Porque si usted va a cuestionar a Dios hablando con otro hermano, no tiene sentido, porque le va a causar tropiezo a su hermano o a su hermana. Si usted va a cuestionar algo que no le parece, hágalo en oración a Dios. Y el Señor le va a responder, porque esto es lo que estaba haciendo Habacuc. Habacuc no estaba yendo con el pueblo a decirle al pueblo, mire, es que Dios permite todo. No, él estaba en oración, como un poema. Veamos pues cuál era el lamento de este profeta. Y síganme entonces ahí en la lectura, que voy a estar dándole algunos textos que vamos a considerar. Ahí Habacuc en el primer capítulo, versículos 2 y 3, en la parte A dice así: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Esto era lo que el profeta estaba diciéndole a Dios. Era una queja, se estaba quejando. Había pasado de la alabanza a la quejabanza, ¿verdad? Entonces no estaba alabando a Dios, sino que quejándose. Pero él dirige la atención a lo que estaba pasando en el mundo. Y por eso dice, como que hiciera algo, ¿no? Él quería que Dios hiciera algo. Ahora, de hecho, saber bien estos lamentos que están ahí escritos en el libro de Habacuc, el saber bien esto nos ayuda a entender el concepto de todo el libro, porque es que es canónico, porque es un libro inspirado, ¿verdad? Y porque está en la Biblia. Estos capítulos 1 y 2 marca esta discusión que va entre Habacuc y Dios. Llega a ser como un diálogo, porque está orando pero recibe respuesta. Ahora, en una aplicación práctica para nosotros, es que sí, pues es permitido hacerlo, cuestionar a Dios, no reclamándole, sino para que Él responda. Y por eso es que el profeta presenta dos quejas, ¿no? Esas dos quejas. Siguiendo adelante con la lectura, la parte del B del 3 y el 4 dice: destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale toda torcida la justicia. Y no está hablando aquí Habacuc de los paganos, hermanos. Él está hablando de lo que acontecía en su pueblo, con su gente, con los hermanos demandándose unos a otros, peleándose entre ellos, ¿verdad? Entonces, para Habacuc decir, el pueblo del pacto que somos, que nuestras leyes están regidas por la Torá, por la palabra de Dios, que es una ley perfecta moralmente escrito. Y que él mirara todos esos pleitos, esas contiendas que habían, porque es difícil a veces comprender. Uno se analiza. Cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, cuando hay una situación, deberíamos de resolverla a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de lo que dice el compadre, no a la luz de lo que dice la opinión local de la gente o de mi tierra. No, hermanos, tenemos que nosotros tomar decisiones conforme a lo que ya conocemos de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice, tenemos que soportarnos unos a otros,
tenemos que tener bien claro qué significa soportarnos unos a otros. Soportar es algo que no aguantas y muchas veces no vas a aguantar el carácter de alguien. Pero el amor tiene que superar ese aguantar. ¿Por qué? Porque estamos obligados. El Señor nos ha perdonado sin reserva a nosotros. Así es que la vida en Israel se ha vuelto horrible. La Torá, es decir, la ley, es ignorada. Ya no les importaba nada. La violencia, y por eso dice, ¿no?, que sale torcida la justicia. ¿Qué quiere decir esto, que sale torcida la justicia? Normalmente cuando se litiga en alguna diferencia, cualquier tipo de diferencia, se buscan abogados, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede cuando la justicia no se implementa, cuando hay intermediarios que representan la ley? ¿Qué es lo primero que uno dice? Se vendió el abogado, ¿verdad? Eso es lo más común, porque uno se da cuenta a grandes, se mira, ¿no?, de que es injusto lo que está pasando, pero debido a que hay un poder en este abogado en manipular la situación, la justicia sale torcida. La justicia sale torcida. Y es lo que estaba pasando. Por eso, como creyentes, hermanos, a veces quejarse y preocuparse no sirve. ¿Por qué no sirve? Bueno, si uno cae en la trampa de quejarse por todo, la realidad es que no vamos a lograr nada. No. Porque va a poner un aspecto negativo en tu manera de ver las cosas, primeramente. Segundo, cuando menos sientas tú, habrás olvidado de llevar las cosas primeramente ante oración con Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Mira, se te va a hacer una costra mental en que después ya ni siquiera te vas a acordar de orar a Dios pidiendo la dirección. Por la misma cuestión de que uno tiene una actitud solamente de quejarse. Para saber exactamente si estamos, como dice, en donde estamos, ¿no?, como creyentes, ¿realmente yo estoy obedeciendo a Dios? ¿Realmente yo soy un creyente? Bueno, no debemos de compararnos con otros, tenemos que examinar nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Estoy haciendo yo conforme a lo que la palabra de Dios dice? ¿Estoy tomando yo mis decisiones conforme a lo que la palabra de Dios dice? Eso es lo que tenemos que ver cuando hay situaciones. Porque hay consejo para niños, para jóvenes, para adultos, para solteros, para casados. Todos están los consejos acá en la Biblia, hermanos. Lo que sucede es que a la hora de que se presentan las dificultades, no las buscamos. ¿Y saben por qué? Porque ya sabemos lo que dice. Y como no queremos ir por ese caminito, nos vamos por el que mejor nos parece. Ese es el problema. No queremos a veces seguir. Por eso aquí Habacuc está en esas condiciones. El creyente verdadero, hermanos, primeramente tiene que tener en cuenta, solo voy a mencionar tres, ¿verdad? Hay muchos, pero voy a mencionar tres. El creyente verdadero tiene que confiar primeramente en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Verdad? Que Él es el mejor ejemplo de sacrificio, de amor. Él. ¿Por qué? Porque Él era inocente y murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él dice que se sacrificó por la iglesia. Y cuando dice que se sacrificó por la iglesia, está hablando del sacrificio donde Él pone su vida. El creyente verdadero ama a su hermano en la fe. Y también el creyente verdadero vence al mundo. Y cuando dice vence al mundo es que no va a permitir que el pensamiento del mundo nuble sus decisiones como creyente que es. En otras palabras, no voy a dejar yo que la manera como el mundo decide los problemas también interfieran en mi vida, sino que voy a resolverlos a la manera que la palabra de Dios dice. Es lo que tenemos que tener en mente. Ahora regresando a Habacuc. Habacuc está clamándole, pidiéndole a Dios que haga algo, pero nada parece cambiar según para Habacuc. De repente Dios le habla. Dios le habla y le está diciendo que esa corrupción,
toda esa maldad que hay en Israel, Él la va a solucionar. Y nosotros encontramos ahí en los versículos 5 al 6 y luego el 10 al 11, dice así, y esto es que la respuesta que Dios le da a Habacuc, dice: haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Luego el versículo 10 y 11 dice: escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Dios está convocando, dice, a los ejércitos de Babilonia para dejar caer su justicia sobre Israel. Y aquí es esta respuesta de Dios, porque muchas veces oramos a Dios pidiendo respuestas, ¿no? De repente Dios da una respuesta que no nos gusta. Y aquí eso es lo que pasa con Habacuc. La respuesta de Dios no le pareció, porque cuando recibe, mira, voy a traer a los babilonios para que vengan a traer la justicia. Dios dice que usará este terrible imperio para devorar a Israel y acabar con la injusticia y la maldad que había ahí. Así es que a Habacuc no le parece y dice: no, como que lo que Dios está haciendo no tiene sentido. Sí, porque los versículos 12 al 13, él exclama, y ahí es donde ofrece él su segunda queja. Y dice el versículo 12: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. El 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío al más justo que él? ¿No le parecía? De una forma poética, Habacuc le está diciendo: ¿sabes qué, Dios? Esto no tiene sentido. Babilonia son peores que nosotros. ¿Cómo es posible que tú traigas a estos impíos a tener que venir a solucionar las cosas aquí en Israel? Hermanos, eso es lo que pasa en nuestras vidas. Si tú no permites que la palabra de Dios gobierne tu vida, otros lo van a hacer. Los mundanos, los impíos, los de afuera van a venir a cambiar tu vida personal, tu vida de matrimonio, tu vida que lleves. El pensamiento mundano va a estar sobre esas decisiones. Y tú puedes decir: Señor, ¿pero por qué? Precisamente ¿por qué? Porque no hemos seguido conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Es lo que estaba pasando en Israel. Israel había olvidado la Torá, la ley la había dejado a un lado, la ignoraba. Todos sus problemas estaban basados en lo que económicamente movilizaban ellos. Y aquí le está diciendo: estos son corruptos, son violentos. Es más, han hecho de su poder militar un dios. ¿Ha visto usted esos desfiles que tienen los gobiernos? Cuando salen ahí sus misiles, sus tropas y todo desfilando. Ese es el orgullo. Eso es idolatría. Están mostrando lo que es su poder, su fortaleza, de dónde viene su seguridad. Su seguridad no viene de confiar en Dios. Su seguridad viene de que tienen bombas atómicas, de que tienen un ejército poderoso, de que tienen los mejores planes para poder, tácticas para poder atacar. Han hecho de esa fortaleza su Dios. Y eso es lo que estaba pasando aquí en Babilonia. Porque dice que arrasaban las naciones y los pueblos para construir su propio imperio. Era un imperialista. Por eso es que le estaba diciendo allí, como en otras palabras: ¿cómo puedes tú, pues un Dios santo, usar una nación corrupta para que venga a solucionar las cosas aquí? A través de toda la historia hemos visto estas cosas. Él demanda una explicación. Demanda una explicación
Y vemos en los versículos, ahora ya vemos en el capítulo 2 de Habacuc, cómo Jehová pues le responde y le dice en el versículo 2, el capítulo 2, del 2 al 4, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Dios le dice a Habacuc que tome estas tablas para que, con un cincel, ¿no? Para que escriba lo que él va a declarar, para que quede por escrito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto se lo dice porque es algo que Dios está trayendo no solamente para aquel momento, sino que va a quedar para la historia, para las generaciones futuras, y dentro de eso estamos nosotros, hermanos. Por eso está escrito acá, por eso está en la Biblia. ¿Para qué? Para que podamos nosotros comprender que Dios es el dueño de la historia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es eterno. Los que estuvieron en el tiempo de Habacuc ya no están, ya murieron. Todos aquellos injustos, todos aquellos que incluso fueron declarados justos por la fe, porque aquí encontramos nosotros, es una expresión que es una de las cosas, una de esas flores que hay aquí en todos los ayes, el justo por la fe vivirá. Es una profecía que apuntaba ya a ser justificados por medio de Cristo. Entonces, ¿cuál es esa promesa divina que Habacuc debe de escribir? Bueno, que Dios hará caer a Babilonia. El hecho de que Dios permita que estos injustos o que estos corruptos cumplan la voluntad de Dios no quiere decir de que Dios los está condonando, no dice que Dios como cuando les permite que hagan esa violencia o todo lo que hacen estos países, no quiere decir que Dios está diciéndoles, sí está bien que lo hagan. No, también Él va a traer juicio sobre ellos, porque Dios es el que está en control, hermanos. Él es el que quita y pone reyes. Dios usará este ciclo para traer este auge, que suba este rey sobre Israel, pero también va a llegar el tiempo en que este rey va a caer. Así es que el hecho de que Dios permita por un tiempo estas acciones no quiere decir que Dios esté respaldando estas cosas. Muchas veces nosotros queremos hacer responsable a Dios por todas las cosas injustas que pasan, porque eso es lo que yo he escuchado muchas veces. Los noticieros a veces dicen, pasa un huracán o pasa un desastre, y lo primero que dicen, ¿dónde está Dios en esto? ¿Por qué permite Dios todas estas injusticias? A veces vemos derrumbes, deslaves en algunos lugares por las lluvias. Pero hermanos, a veces nosotros construimos en lugares donde no debemos de construir. Los gobiernos, por ambición al dinero, permiten y dan permisos a construir en lugares donde no deberían permitir que construyera la gente, porque es un riesgo. Por la avaricia de estos gobiernos, permite que la gente cometa errores. ¿Y qué es lo que sucede cuando ya vienen todas estas desgracias? Sí, la culpa ahora es de Dios. Ese es el problema. Y esas cosas estaban pasando en el tiempo de Habacuc también. La justicia salía torcida. Pero la promesa de Dios, cuando habla ahora a Habacuc, que le responde, le dice pues que va a hacer caer a Babilonia, y la promesa de Dios se elabora a través de ayes. Ayes son 5 ayes. Ayes es una condición que tiene que ver con expresiones de condena. Esto es lo que significa bíblicamente. Cuando usted oye de la Biblia que es un ay, son expresiones de condena. Es un juicio que Dios trae y condena aquello, y Dios va a traer un juicio. Así es que estos 5 ayes que presenta aquí, o como le responde Dios a Habacuc, encontramos nosotros allí
en los versículos 6 al 11 del capítulo 2, se concentra estos ayes, y los primeros dos ayes es en contra de las prácticas económicas injustas, porque era parte de lo que estaba viendo Habacuc. Y cuando hablamos de prácticas económicas injustas, es cuando estos líderes gubernamentales o líderes religiosos saben de que están permitiendo hacer arreglos que son injustos. Cuando dice económicas injustas, voy a poner un ejemplo. Los que son dueños de casa, hubo un tiempo en que le dijeron a las personas: mira, tú calificas para un préstamo. Legalmente no calificaban las personas porque no tenían los ingresos necesarios. Calculando cuáles eran sus ingresos y cuánto iba a ser sus pagos, legalmente no calificaban para meterse en un trato de esos, de un valor de una casa de unos $300,000. Pero ¿qué es lo que le decían a la persona? Y tal vez solo ganaba unos 1,500. Le decía: no, you pick a pay, ¿verdad? Tú vas a escoger tu pago. ¿Cuánto puedes pagar? $800, pues eso vas a pagar mensualmente. Le hacían tratos de 2-3 años a las personas, y la gente, como no entendía de números, decía: oh, yo tengo mi casa. Y por 3 años, sí, muy contento, pero a los 3 años le llegaba el banco: ¿sabes qué? Ahora te subió a 3,000 y tanto. Oye, pero yo solo gano 1,500. Sí, pero pues ya se acabó el tiempo de pick up pay, ahora comienza el trato que firmaste. Y yo lo firmé, sí. Esos tratos son tratos injustos porque utilizan el engaño para hacer caer a las personas. Y eso se ve todavía hasta el día de hoy. Eso ocurría también en el tiempo de Habacuc. Estaban timando a sus semejantes, a sus hermanos. Entonces, el primer ay es en contra de las prácticas económicas injustas. Y el segundo ay es para aquellos que acumulan riquezas a través de métodos deshonestos. Y de eso abunda, hermanos. De eso abunda. Hay personas que hacen con engaños, les quitan sus propiedades. Voy a poner ejemplos, un ejemplo nada más. Una compra de un carro. Si tú estás consciente que un carro tiene ciertos problemas, honestamente, si tú lo quieres vender, porque ya no quieres estarle metiendo dinero, tienes que ser honesto. Pero medio le dan una lavadita, una pintadita o lo que sea, medio le componen algo, le dicen: no, el carro tiene problemas. No, ni un problema. Y ya 2-3 días y aquel carro se desconchavó, se desarmó todo. O a veces te das cuenta que la persona tiene un buen carro y tú eres mecánico y le dices: no, este carro no sirve, pues yo se lo compro ya como chatarra, para quedarse con tu carrito bonito que a lo mejor tenías. O sea, el tomar ventaja de otros es un abuso. Y no es que Dios esté en ignorancia de estas cosas. Todas estas cosas Dios las juzga. Alguien puede decir: qué bien, hice buen negocio, me salí, que soy inteligente. Tarde que temprano el Señor va a tomar control de eso y vas a terminar pagando el doble o hasta el triple por cometer esas injusticias. No podemos burlarnos de las cosas de Dios. Ahora, el tercer ay, versículos 12 al 13, es una crítica a la esclavitud, una crítica de tratar a los humanos como animales o de amenazarlos con violencia si no producen. Y aquí venimos donde está el abuso laboral. El abuso laboral es tremendo, eso siempre ha existido a través de todos los tiempos. La esclavitud en la Biblia no está basada en la raza, pero hoy en día cuando hablas de esclavitud, lo primero que viene a tu mente es un color de una persona. Porque es la forma que nos pusieron en nuestra mente. Pero la gente no era esclavizada por su piel o por su nacionalidad. En el tiempos bíblicos, la esclavitud fue permitida
de una forma voluntaria, que cuando no podían pagar, el dueño de familia tal vez permitía que su hijo o su hija fuera esclavo o esclava por unos 2 o 3 años, hasta que pagaban aquello y luego había libertad. Pero incluso había una ley que si después de 7 años, aquel tenía que dejarlo libre. Si el esclavo se quería quedar con su patrón, ya era su decisión personal. Pero el hombre ha tomado ventaja de todas estas cosas. Ahora estamos hablando de esta esclavitud moderna, hermanos. La trata de personas, el robo de niños, la práctica del trabajo forzoso. Traen personas de otros países con mentiras. Por allá me mandaron un flyer que pasan allá por Honduras y por El Salvador, de tanto que van a ganar. Se los traen para esclavizarlos. Muchas veces nosotros ignoramos que aquí mismo en Estados Unidos, un país muy revolucionado, esté sucediendo esas cosas, pero está pasando. Hay explotación sexual, trabajo infantil forzado, países donde van y reclutan a los niños para que sirvan en las guerras. Ya no más puede sostener el fusil, ya lo reclutan. Todo ese tipo de esclavitud, todas estas causas de conflicto, todo esto, no es que Dios esté en ignorancia de esto, no, pero a su debido tiempo el Señor va a tomar control. Y es lo que le está diciendo también a Habacuc, ¿verdad? Estos son ayes que vienen. Le está diciendo, mira Habacuc, no estoy ignorando lo que está pasando, yo voy a tomar control, vamos a solucionar todo esto. Ahora, ¿por qué le puse en medio de estos ayes una flor, o una flor en medio del pantano de los ayes? Bueno, porque hay un texto que es el versículo 14 en el capítulo 2 que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Cómo lo cantamos, no? El conocimiento, la tierra. ¿Sabes que la tierra está llena del conocimiento de Dios? El problema está en que la gente no quiere ni atribuirle a que Dios es el que ha hecho todo esto. Pero si solo te pones a imaginar y en las noches estrelladas y mira todo el vasto universo, como el mar, como todo lo que vemos, todo lo creado, es Dios quien lo ha hecho. El conocimiento de Dios está disponible, no solamente en el aspecto bíblico, sino que en la misma naturaleza, porque Él ha hecho todo. Pero nosotros los humanos hemos estado arruinando lo que Dios ha creado, porque obramos con falta de conocimiento. Imagínense, usamos nuestros carros que consumen la gasolina, estamos contaminando el planeta. Estamos obligados de alguna forma por el mismo sistema, nos lleva a cometer esto. Somos parte de él. Y esa es una realidad. Se han inventado carros que creo que trabajan hasta con agua, pero pues por los principios o los intereses comerciales no los permiten. Pero cuando le dice, la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Jehová, esta es una profecía, hermanos, de múltiples cumplimientos. Primeramente se cumplió en Israel. Esto era una esperanza para Israel, porque si la falta de conocimiento de Israel había hecho caer al pueblo, es decir, como ignoraban la ley, ya no querían leer nada de la ley, entonces había falta de conocimiento. Podríamos decir, bueno, por falta de conocimiento la justicia salía torcida. Pero esto era una promesa que cuando terminara la esclavitud, porque ellos fueron llevados cautivos por 70 años a Babilonia, pero salieron cautivos. Se cumplió cuando en Esdras salen ellos libres, cuando salieron camino de regreso desde Babilonia hacia Israel. Fueron protegidos por Dios, porque ellos no eran un ejército preparado. Esdras capítulo 8, versículos 21 al 22, nosotros encontramos allí cómo ellos confiaron en lo que Dios iba a hacer por todo el camino. Fueron llevados a través de selva, a través del desierto, a través de animales peligrosos, pero fueron protegidos por Dios. No les pasó nada y llegaron con bien a su objetivo, regresar a su tierra. Ellos no tuvieron que temer a las bestias y a los animales salvajes, más bien confiaron en Dios.
Ahora el otro cumplimiento de esta profecía tiene que ver en nuestros días. ¿Ha escuchado usted esta expresión que dice el reino de Dios, ¿no? El ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. La iglesia siempre ha debatido este tema, el ya, pero todavía no. Lo que quiere decir es esto: el reino de Dios es un reino eterno, ¿verdad? Porque Dios es eterno. Y acuérdense, cuando usted mire la Biblia y lee cuando Jesús se presenta y que Juan el Bautista empieza a predicar y a bautizar, su expresión era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús mismo también dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué es que el reino de los cielos se ha acercado? Bueno, Juan lo dijo, ¿por qué? Porque Cristo Jesús, que es el rey de este reino, ya estaba ahí. Ahora, ¿por qué es el ya pero todavía no? Bueno, es el ya porque el hecho que si tú eres un creyente en Cristo Jesús, Él es el rey, entonces tú eres su súbdito. ¿Crees tú en el rey? ¿Crees tú que eres parte de ese reino? Porque si tú crees que realmente Jesús es el rey y tú eres parte de ese reino, tienes un compromiso con Él. Y tu deber es ser un ciudadano de ese reino, cumpliendo las leyes que ese reino tiene. ¿Y dónde están esas leyes que ese reino tiene? En la palabra de Dios. Y por eso está hablando de que la tierra se llene del conocimiento. Ahora, ¿cómo está la tierra llena del conocimiento de Dios? A través de la iglesia. Por eso es necesario que la iglesia se llene del conocimiento de la palabra de Dios. Pero muchas veces lo que menos hacemos es acercarnos a la Biblia. Y por eso la justicia sale torcida a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque estamos tomando las decisiones conforme las toma el mundo, no conforme a las formas que Dios quiere que se hagan. Pero si dice la palabra de Dios que la tierra va a estar llena del conocimiento, nosotros tenemos esa responsabilidad de darla a conocer. Por eso tenemos que conocer de la palabra de Dios. Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿De qué está hablando? ¿De qué cosas? Dice allí: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esto es tener el conocimiento de Dios. Tener el conocimiento de Dios te impulsa a vivir de esa manera. Así es que cuando estamos escuchando que alguien está hablando de una forma irreverente, no tiene el conocimiento de Dios, porque no le importa. Y algunos podrían decir: ¿qué le importa a Dios cómo yo hablo? Sí le importa, a Dios sí le importa. Y hay un cumplimiento futuro también de esta profecía. El cumplimiento futuro de esta profecía es que durante el milenio, porque va a haber un milenio, está profetizado, durante el milenio Dios le cumple las promesas a Israel como nación. Pero nosotros como creyentes, nuestro objetivo no es el milenio. Porque el apóstol Pedro, cuando escribe en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 13, y esta es una promesa que está hablando para todos aquellos que son creyentes que han nacido de nuevo en la fe en Cristo Jesús. Dice allí: nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y de cuándo está hablando esto? Esto está hablando hasta después del milenio. Porque después del milenio dice de que Pedro dice, ¿no?, que todos los elementos, estando intensamente candentes, van a ser destruidos y Dios va a hacer nueva tierra y nuevos cielos. Y esa es una esperanza futura de lo que Dios va a traer. Por eso es que esto es una flor en medio de todos estos ayes de Habacuc. Dios le revela a Habacuc: mira, Habacuc, tú solo estás viendo el problema pequeñito en Israel, pero yo estoy haciendo solución no solamente para Israel, sino para todo el mundo, es más, para todo el universo, porque la creación llegó a estar atada a maldición por el pecado. Pero ¿sabes qué? Por el sacrificio de Cristo también la creación misma llega a tener libertad en los hijos de Dios, es decir, en todo el creyente. Sí, hermanos. Por eso es una flor en medio de todos esos ayes. El Señor le revela a Habacuc:
Mira, tú te enfocas solamente en el problema pequeñito que tienes ahí en Israel. Yo ya tengo planes para solucionar todo, no solamente de Israel, sino de todo el mundo. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos. Dios está en control y Él está haciendo arreglos para que usted y yo vivamos en unas condiciones diferentes. El cuarto hay, en versículos 15 al 17, es en contra del abuso del alcohol. Y dice, ay, no, con esto no se meta. Dice, mi tequilita no me lo quites. No, yo no le voy a quitar nada, ¿verdad? No, puede tener su tequilita. Los líderes irresponsables, lo que sucedía en aquel entonces de Habacuc es que si se presentaba alguien y llegaba como a las 10 de la mañana, tal vez a traer algún problema que estaba pasando, encontrabas al líder ya bien entonado. ¿Qué decisión iba a tomar? Estaban teniendo abusos en cuanto al licor. Y hoy en día, igualmente. ¿Por qué? Porque ¿cuántos líderes políticos ha escuchado usted de que cuando salen los problemas, en algunos países hasta presos están, ¿verdad? Por no mencionar nombres, pero hasta presos están presidentes. ¿Por qué? Porque desviaron fondos para sus grandes gastos. Por aquí vino uno y que estuvo gastando con una comunidad tremendamente bastante dinero y ahora está preso el hombre pagando todo ese dinero que se gastó, pero por andar promoviendo cosas que no debería. Pero es por lo mismo, ¿no? De que por el abuso del alcohol, cuando están tomando decisiones, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos unas copitas para tomar estas decisiones. No van a salir buenas decisiones, porque estas decisiones van a estar basadas en lo que su entonación al licor le da, hermanos. Eso no tiene que ver nada, ¿verdad? El quinto y último son los versículos 18 al 19, expone la idolatría. Y habla que la idolatría es el motor que mueve a las naciones. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? La idolatría, el motor que mueve a las naciones. Quiere decir en quién confías. Hermano, hoy en día, cuando tú confías demasiado en un gobierno y no confías en Dios, estás cometiendo un acto de idolatría. Y el cristiano le pasa por enfrente eso y ni cuenta se da. Es más, a veces hasta nos ponemos un poco agresivos en contra de nuestros semejantes por defender opiniones políticas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. No es que sea apolítico, es lo que la palabra de Dios dice. El poder y la seguridad nacional de sus dioses. ¿Y qué es lo que un gobierno se enorgullece? Primero, de sus leyes que va elaborando. ¿Y usted se ha dado cuenta las leyes en este país especialmente cómo han ido cambiando? Que a lo malo le están diciendo bueno, que a lo malo le están dando toda la prioridad, hasta los anuncian, hacen sus grandes shows, les dedican todo un mes. Pero a lo bueno ni se mencione. No, ustedes son fanáticos, ustedes son, y le empiezan a poner un montón de viñetas al creyente. Y es un pleito en las escuelas también, porque están implementando cosas. Le quieren enseñar a los niñitos, ya quieren irles reprogramando su mente. Y hay pleitos entre padres que algunos dicen, no, está bien. Y sacan a sus niñitos allí en desfiles para que los demuestren de que son modernos. Es que esa seguridad que les está dando los han convertido en sus dioses. El pueblo se convierte en esclavo de ese mismo gobierno. Este país abolió la esclavitud con Abraham Lincoln, pero ahora hemos caído en una esclavitud totalmente diferente, hermanos. Las leyes que nos están imponiendo, hay cosas, hermanos, que yo no puedo decirlas, porque la policía puede caer. ¿Qué es lo que tenemos que decir?
Y es difícil, hermanos. Estamos llegando a esas situaciones. Va a llegar un momento en que no se va a poder predicar libremente la palabra de Dios. Porque a lo que es pecado, ahora se le ha puesto la viñeta de bueno, de permitido. Así que la cuestión, hermanos, y queda una pregunta al aire: ¿Dios permitirá que este ciclo de auge y la caída de estos imperios y no haga nada? No, hermanos, Dios sí va a hacer algo. Por eso en el capítulo 3 de Habacuc, ahí encontramos ya como una oración. Es un poema, es una oración de Habacuc. No solamente rogándole a Dios para que tome control de todo lo que está pasando, sino también para que le dé paz a él, ¿verdad? Porque está hablando aquí que cuando pone a Habacuc aquí, cuando usted lee este poema en que está en el capítulo 3, es un poema oración, y Habacuc está comparando como cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Y está hablando como con ese poder Dios lo liberó de la esclavitud en la que estaba. Y está poniendo esto en una forma metafórica para que nosotros ahora comprendamos de que Dios también nos va a sacar de esta esclavitud. ¿Cómo nos va a sacar Dios de esta esclavitud? Bueno, como creyentes nosotros esperamos que Cristo regrese pronto. Si no viene en nuestro tiempo, de todas maneras Él nos lleva a su presencia cuando ya no estemos. Pero ¿cómo nos saca hoy en día? Hermanos, cuando tú aprendes de la palabra de Dios, el Señor te da paz. Aprendes a conocer por qué Dios está permitiendo eso. Dios lo permite. Es la voluntad de Él. Y uno puede decir, pero parece injusto. Sí, parece injusto, pero Dios tiene planes. Lo que tenemos que aprender es a confiar en lo que Él va a hacer. Así que, para ir concluyendo, hermanos, ¿qué aprendemos ahora entonces nosotros de Habacuc, que tenemos comunión esta mañana? Bueno, en Deuteronomio 24, ahí dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear vosotros contra vuestros enemigos para salvarlo. Eso es lo que tenemos que tener en mente, hermanos. Nosotros no somos los que tenemos que buscar en contra de alguien. Dios es quien tiene que tomar la solución. Nosotros le pedimos a Dios que Él solucione las cosas y Él a su debido tiempo acomodará los asuntos para que se haga justicia. Pero tenemos que aprender a confiar en lo que Dios va a hacer. Pero hoy en día, tristemente, sale torcido el juicio porque no esperamos en Dios. Elegir con confianza entre lo que Dios va a hacer y lo que nosotros pensamos que es lo mejor requiere que nosotros estemos espiritualmente fuertes, llenos de la palabra de Dios, para poder confiar en lo que Dios va a hacer, no en lo que nosotros. Entonces, como conclusión, hermanos, el texto final dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Está hablando de estos animalitos que son como los ciervos que se suben en esos cerros, ¿no? Y en mis alturas me hace andar. ¿Ha visto usted alguna vez cuando estos ciervos, estos animalitos como venaditos se suben en los cerros? Me causó una impresión tremenda una ocasión que estaba yo por el cerro de San Bernardino, y estaba ahí subiendo por unas calles y vi un venadito pero bien arriba y dije: ¿cómo llegó este animal hasta ese lugar sin caerse? Esto es para ilustrar. Habacuc lo que quiere ilustrar con esto es que, mira, el camino en esta vida puede ser muy torcido, muy peligroso, pero si tú aprendes a confiar en Dios, te va a hacer llegar a las alturas. Y esas alturas, esa es la presencia de Dios, hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, nuestro caminar, nuestros pies está cuidado por lo que el Señor pone en tu vida, por lo que el Señor pone en mi vida. Es lo que Habacuc quiere ilustrar. Vamos a pasar entonces ahora a la comunión, hermanos.